La situación socioeconómica de Rusia en 1917. Al inicio de la revolución, Rusia era uno de los países más atrasados de Europa. El atraso puede verse desde dos puntos de vista, el económico-social y el político. Con respecto al primero, las relaciones económicas y sociales representaban un extenso panorama de tipo feudal, con excepción de las grandes comunidades urbanas, las cuales fueron tocadas por el liberalismo. Con respecto al político, la tónica era la existencia de una monarquía absoluta. Durante el siglo XIX, principalmente en la segunda mitad, en países avanzados de Europa hubo algunos pequeños intentos de dirigir la economía. Dirigir la economía quiere decir señalar rumbo, metas o características en la vida económica, lo que implica por otra parte el abandono de la indiferencia, no intromisión o actitud simplemente contemplativa. El hambre se enseñoreaba en gran parte de la población y consecuentemente era notoria la presencia de un malestar crónico. Sin lugar a dudas, estos factores 1. Planeación económica integral. 2. Señalar ciertas directrices de la economía. 3. Control total de la economía. 4. Supervisión de ciertos sectores económicos importantes, tales como instituciones de crédito, industria, propiedad de la tierra, etc. 5. Empleo de tipo corporativo, tales como entregar la administración de los ferrocarriles a los trabajadores ferrocarrileros, las minas a los mineros o los barcos mercantes a los marineros. 6. La producción bajo sistema corporativo. 7. Entregar la dirección de la economía a monopolios o grupos privados. Además que la economía dirigida puede proponerse los fines más variados, que destacan los siguientes. 1. Socialización de los medios productivos. 2. Desarrollo del nacionalismo económico. 3. Creación de las economías guerreras. 4. Fortalecimiento del capitalismo. Y 5. Alza o baja de precios. Si se pudiera hablar de fórmulas para llevar a la práctica una economía dirigida, necesariamente tienen que señalarse las siguientes. Sindicalismo. Como sugiere su nombre, esta corriente pretende que la economía se organice a base de sindicatos, de productores, de patrones y de obreros. Corporativismo. Heredero indirecto del sistema corporativo o gremial, prevaleciente hacia fines de la Edad Media, pretende llegar al socialismo mediante multiplicación de sindicatos de trabajadores, quienes deben dirigir en su provecho las empresas privadas. Se piensa que de esta forma se puede evitar la explotación de los trabajadores, puesto que el capital se convierte en sí en servidor del trabajo. Y finalmente, catolicismo social, entre los cuales los países católicos es muy común encontrar una actitud tendiente a buscar una tercera solución a los problemas económicos, lo cual ni es puramente socialista ni puramente capitalista, pues por un lado defiende la propiedad privada y la utilidad, pero por la otra organización profesional y de los trabajadores y una distribución equitativa de ingresos. Conviene aclarar que esta corriente, más que un pensamiento económico sistemático, constituye un programa de acción bastante móvil. Economía soviética. Sus características generales fueron hasta 1991 en cuanto a la propiedad social, perteneciente a la comunidad en general y refiere a los bienes productivos, tales como recursos naturales, emplazamientos comerciales, bancos, ferrocarriles, bancos mercantes, edificios de apartamentos, vehículos para el espacio de transporte, etc. Particular. La Constitución soviética estipula claramente que los ingresos y ahorros procedentes del trabajo, la vivienda, los objetos de uso doméstico, la ropa, los libros y otros objetos de tipo personal son de propiedad privada. Hay bienes que pueden pertenecer tanto al Estado como a las cooperativas, tal es el caso de las máquinas, edificios, pequeñas industrias o comercios. Otros más pueden pertenecer al Estado y cooperativas y particulares. Ejemplo de ellos son las casas de habitación y los automóviles. La propiedad agrícola. El Estado soviético principió por distribuir las grandes propiedades territoriales entre los campesinos carentes de tierra, a pesar de que esta política hacía imposible la planeación centralizada. Se necesitaron más de 10 años para que esta situación se superara, o sea, cuando tuvo lugar la llamada Segunda Revolución Agraria, la cual trajo aparejada la colectivización de las granjas agrícolas. La agricultura. La agricultura recibe dos formas principales de explotación.
El kolhoz es la pequeña unidad que se trabaja en forma común por cierto número de familias rurales. Para medir el trabajo en el kolhoz se aplica la unidad de medida llamada trudoden, o sea, jornada que toma en cuenta la cantidad y calidad del trabajo. En esta forma es posible aplicar la agricultura el llamado método de desajo. Sin embargo, últimamente se ha venido utilizando de manera gradual un nuevo sistema de retribución, la cual se tiene en 3 características: empleo de tarifas fijas, periodicidad de pago y pago en efectivo. El sovjós es la gran empresa de producción propiedad del Estado. Su organización está encaminada para producir a gran escala, por la cual se le mecaniza al máximo. El sovjós era administrado por un director, nombrado por el gobierno. Actualmente existe la tendencia de aumentar la extensión de los kolhozes pequeños, a costa de los que presentan síntomas claros de pobreza. Por esto, se explica que se tiene en cuenta el interés que tiene el gobierno de aumentar la productividad lo más posible, puesto que se ha observado que los costos de producción agrícolas de los sovjoses son hasta 2 veces inferiores a de los kolhozes. Además, la reorganización que se observa últimamente tiende a crear una forma única de explotación. En comparación, se considera que los primeros casi se han duplicado, mientras que los segundos se han reducido a la mitad. Industria. Existen 2 tipos de producción industrial: las empresas estatales y las cooperativas de producción. A su vez, las empresas industriales se concentran en 2 grupos: horizontal y vertical. El primer caso se trata de empresas que se dedican a la misma actividad, tal como sucede con la industria textil. En el segundo se trata de empresas dedicadas a las actividades que pudiéramos llamar complementarias, por ejemplo la unión de minas de hierro con las de hulla. Las cooperativas de producción se comprenden principalmente a las cooperativas artesanales. Su característica es que dedican a producir bienes de consumo común y corriente, utilizando para ello materia prima, sobre todo local. Además, son propietarias de los medios de producción que utilizan. Comercio. A raíz de haberse eliminado a los comerciantes particulares, el comercio se divide en 3 sectores: el estatal, el cooperativo y el kolhoziano. Dentro del sector estatal, el comercio al mayoreo y al menudeo se lleva a cabo por gran variedad de organismos, aunque todos ellos colocados bajo la autoridad de los ministros de comercio de las repúblicas federadas. El comercio cooperativo podemos decir que este realiza a través de almacenes distribuidos principalmente en el campo, pues la unidad básica es la cooperativa de aldea. El comercio kolhoziano tiene las siguientes características: una vez cumplidas sus obligaciones con el Estado, pueden vender libremente sus excedentes de producción. Los precios a que vende no están fijados directamente por el Estado. La zona de influencia está limitada a la ciudad vecina o comunidades circunvecinas. Cuando la granja se encuentra lejos del mercado urbano, la venta afecta a las cooperativas. Comercio exterior. Dentro de la Unión Soviética y de los demás países socialistas, el comercio exterior constituye una de las principales formas de colaboración. Se encuentra planificado, significa estar fuera de toda fluctuación especular de tipo capitalista. Los salarios. Hay 2 formas principales de salario: el salario directo por obra realizada, que es un trabajo individual que se paga de acuerdo con una misma tasa, y el salario progresivo por obra realizada, cuando es necesario aumentar la producción considerable por encima de las normas establecidas en la fabricación. Se estimula al trabajador pagándole de acuerdo a las tarifas más elevadas, las cuales aumentan progresivamente. El crédito. En la URSS, solo el Estado tiene facultades para movilizar los recursos monetarios temporales libres a efecto de asegurar la reproducción de la riqueza. Su uso está condicionado a que la devolución sea a plazo fijo.